Hoy tenemos un doble resumen. Te traigo todo lo que pasó en la carrera sprint y la clasificación para el Gran Premio de China. Este día tuvo de todo. Vamos al resumen del canal. Fue un sprint que realmente no entregó las emociones que pensábamos, especialmente con lo complicado que fue para los pilotos lograr los adelantamientos con una tracción que era baja en la salida de las curvas. Y esto condicionó a todos, pero no me quiero adelantar. Teníamos 19 vueltas por delante. En la arrancada, Hamilton le ganó la partida a Lando Norris, que estaba siendo superado, y en ese momento la paciencia abandonó al piloto de McLaren, que en ese intento por recuperar la cima en medio de la batalla con Lewis salió del circuito, perdiendo bastantes posiciones y cayendo a la séptima plaza. Mientras tanto, Lewis lideraba seguido de Alonso, Verstappen, Sainz, Pérez y Leclerc. Justo en ese mismo comienzo, Max reportó problemas con la batería de su RB20. A esto se le sumó que las creaciones de Adrian Newey sufrieron bastante para colocar en temperatura los neumáticos de compuesto medio. Conforme pasaron los giros, el Red Bull del campeón del mundo mejoró mucho, y de esta manera comenzó a recortar una distancia que tenía con Alonso. Llegaron a tener un gap de 1.6 segundos, pero para este momento ya estaban a solamente 6 décimas, y en una de las zonas de DRS, el neerlandés concretaba el adelantamiento. Ahora estaba segundo y se enfilaba a la casa de Hamilton, que estaba a 1.7 segundos. El recorte en la distancia del segundo y el primer puesto fue enorme, especialmente porque Lewis estaba reportando problemas importantes con la dirección de su monoplaza. No giraba lo suficiente y estaba perdiendo bastante en curvas de media y baja velocidad. Para esta vuelta, Verstappen ya estaba a solo 4 décimas, recortando en todas las áreas del circuito, en rectas y curvas. Es justamente en la número 14 donde toma el liderato el neerlandés, y así comenzó a administrar la competencia con un ritmo bastante alto. En esos momentos, Fernando Alonso estaba tratando de defender la posición en contra de Carlos Sainz, Checo Pérez y Leclerc, que estaban en un tren de DRS detrás del asturiano, y así se llegaron a mantener por bastantes vueltas. El piloto de Aston Martin defendió ese tercer puesto de manera efectiva por algunos giros. Parecía que Alonso los tenía controlados, pero llegamos a ver cómo la intensidad de Sainz comenzó a incrementar con ataques cada vez más constantes. A pesar de esto, Fernando le estaba cerrando bien la puerta. Mientras tanto, Pérez también se estaba defendiendo de Charles, algo que comenzó a ser bastante difícil para el mexicano porque reportó que no tenía muy buena tracción. Inició en ese momento una lucha constante e intensa entre estos 4 pilotos, con el objetivo de quedarse con ese tercer puesto, y en más de una ocasión fueron al límite con maniobras bastante temerarias por parte de todos. Estaban bastante pegados. Es aquí donde vimos uno de los momentos clave, porque la agresividad aumentó bastante en la manera de defender la posición de Alonso. En medio del ataque de Sainz, Fernando trató de cerrarle la puerta una vez más, y Carlos pasó adelante. Una maniobra limpia en este caso. Era un momento donde parecía que el corredor de Ferrari ganaría la posición, pero en el contraataque del asturiano, ambos fueron demasiado largos en una de las curvas. Esto lo aprovechó de manera inmediata Checo Pérez, concretando un doble adelantamiento, y así ya era tercero. El mexicano se logró despegar de sus rivales de manera casi inmediata. Y en esta maniobra, Alonso sufrió un pinchazo en la lucha que tuvo con Sainz. Tuvo que abandonar la sprint después de esto, aunque aún no se definían las posiciones, porque había una pelea entre los dos SF24. Leclerc atacó a un Carlos que estaba perdiendo rendimiento. En esta misma vuelta se dio el intento del sobrepaso por parte del monegasco, y el madrileño también fue demasiado agresivo defendiendo. Provocó el toque y la salida de la pista de su compañero, aunque el mismo español se llevó la peor parte porque sus prestaciones bajaron todavía más con daños en su monoplaza. En el inicio de esta vuelta, Leclerc le ganó la partida a su compañero. De esta manera ya era cuarto en un adelantamiento en la curva número 3. Luego de esto, Norris comenzó también un ataque en contra de este piloto de Ferrari que estaba sufriendo para mantener el ritmo. Pero el MCL38 simplemente no tenía lo suficiente para poder llegar a incomodar a Sainz. La sprint fue activa en otros sectores de la parrilla y no en la cima como llegamos a imaginar, refiriéndonos al panorama que llegamos a tener al inicio de la competencia. Las posiciones quedaron de la siguiente manera porque ya
ya no vimos cambios en el orden de la parrilla. Primero Verstappen, segundo Hamilton, tercero Pérez, cuarto Leclerc, quinto Sainz, sexto Norris, séptimo Piastri y octavo Russell. Después de toda la acción, Alonso fue investigado por los comisarios y llegaron a la determinación que su conducción fue imprudente en ese duelo que mantuvo con su compatriota. Determinaron que la sanción más apropiada eran 10 segundos de penalización. Estos no se lograron imponer en la misma sprint porque abandonó, y por esta misma razón serán aplicados en el Gran Premio de China. Además tendrá 3 puntos de penalización en la superlicencia, un castigo bastante severo para el bicampeón del mundo. Pero ¿tú qué crees al respecto? ¿Crees que fue justo o fue exagerado completamente por parte de la FIA? Los voy a estar leyendo en los comentarios. Por cierto, si te gustan este tipo de resúmenes, regálame un like. Esto me hace saber que te gusta mi trabajo. Además, ayuda a que el video sea más compartido por YouTube y así apoyas a que nuestra comunidad del canal pueda llegar a crecer más en cuanto a aficionados de la Fórmula 1. Ahora sí seguimos adelante en este día. Para la clasificación llegamos a tener un aumento de temperatura importante en el ambiente y por lo tanto también en el asfalto, lo que ayudaba mucho a los pilotos que no le estaban pasando bien colocando en temperatura sus neumáticos. Con este panorama daba inicio la clasificación para el Gran Premio de China. Desde el inicio veíamos una fila en el pit lane con la gran parte de los pilotos esperando la bandera verde. En esta quali los neumáticos blandos eran los únicos que se iban a utilizar en estas sesiones, a diferencia de la de ayer en la que tenían los compuestos medios. Prácticamente toda la parrilla salió y por lo tanto habían momentos en los que experimentaron bastante tráfico. Además, en el inicio las condiciones de la pista aún estaban lejos de ser las óptimas, porque estaban registrando tiempos bastante altos. Luego de los primeros intentos, Oscar Piastri se colocaba primero con un tiempo de 1:35.014, seguido de Alonso, y en tercera posición se encontraba Verstappen. Sergio Pérez no había podido registrar tiempo porque en su vuelta lanzada en la primera se encontró en medio del circuito un Williams, que en este caso era de Alexander Albon. Eso lo condicionó porque tuvo que abortar vuelta. El monoplaza estaba yendo bastante lento en medio del trazado, y eso condicionó al mexicano a no poder tener su primera vuelta cronometrada. A falta de 5 minutos comenzaron a incrementar la intensidad los corredores, y por supuesto que el trazado también comenzó a mejorar. En estos intentos vimos como Lando Norris se colocaba primero con un tiempo de 1:34.842, debajo estaba Carlos Sainz. En cuanto al incidente de Albon y Pérez, los comisarios decidieron que no ameritaba ningún tipo de investigación, por lo tanto tampoco existía una sanción para Alexander, una decisión que podemos llegar a catalogar como polémica, tomando en cuenta que le impidió realizar su vuelta. Y además de esto se le agrega el tiempo perdido por todo lo que tardó en ingresar a los boxes, dando un giro completo a todo el circuito. Por esa razón únicamente pudo llegar a dar una vuelta. Desde este momento vimos una sorpresa importante. Los eliminados se definieron en los últimos segundos, con todos los pilotos lanzando vueltas, cerrando giros ya con la bandera a cuadros. Y lo que nadie pensaba se materializó con Mercedes, y es que a pesar de la gran actuación en la sprint de Hamilton, era eliminado en esa Q1. Además también estuvo al borde del descarte el mismo Checo Pérez por esa vuelta que no fue tan efectiva con su único intento. Los eliminados acá fueron Yu, Magnussen, Hamilton, Tsunoda y Sargent. Stupid idiot. Para este momento algunos optaron por montar gomas nuevas y otros usadas para tratar de gestionar un poco más los neumáticos, con esto tener más posibilidades de otros intentos en la Q3. Inició la actividad con algunos de los pilotos plasmando récords en los diferentes sectores. Parecía que los McLaren podrían incomodar al RB20 de Verstappen, pero cuando terminó la vuelta el neerlandés dejó claro que su comodidad y eficiencia era superior hasta ese momento, siendo el único en romper la barrera del 1:33 en esa instancia. Con ese crono se colocaba primero a medio segundo del segundo puesto, que en este caso era Lando Norris. Cuando faltaban 6 minutos y estaban cerrando algunas vueltas, vimos un accidente que provocó la bandera roja. Carlos Sainz había tocado la grava justamente en el cierre de su giro. Perdió la tracción totalmente, por lo que ya no tuvo control de su SF24 en la salida de esa última curva. Tocó el muro y parecía que se iba a perder el resto de la sesión, pero logró reincorporarse aunque con daños en el alerón delantero. A pesar de esto fue capaz de ir una vez más a los boxes para el cambio de este mismo componente y así seguir en la lucha por el pase a la siguiente quali. Pasaron algunos minutos y anunciaron la bandera verde una vez más, y de inmediato salió George Russell, que aún no lograba registrar tiempo.
A falta de 6 minutos era urgente para el británico que fue afectado por esa interrupción provocada por Sainz. Transcurrió el tiempo y cuando faltaban 2 minutos para finalizar, una vez más todos salieron por el último intento. Los que estaban en riesgo de ser eliminados eran los pilotos de Ferrari, Ricciardo, Albon y ambos Alpine. Al final de todo, 2 pilotos clasificaron de manera totalmente inesperada a la siguiente instancia. Uno de ellos fue el Haas de Hülkenberg y también el Sauber de Bottas, que repitió su gran resultado de shootout, algo que merece totalmente ser reconocido, porque estos 2 pilotos sorprendieron a todos. Los eliminados fueron Stroll, Ricciardo, Ocon, Albon y Gasly. Era el momento de la definición del poleman con un claro favorito, Verstappen. Aunque los demás equipos seguían con la intención de cazarlo, aprovechar cualquier error. Los 2 pilotos de Red Bull salieron con neumáticos blandos nuevos para los primeros intentos. Abrieron vuelta los pilotos del equipo austriaco con Max colocando récord en el segundo sector y logrando la pole provisional con el 1:33.977. Checo se mantenía aún lejos a casi medio segundo. Fernando Alonso se colocó por delante del mexicano a 394 milésimas del actual campeón del mundo. Y mientras tanto los SF24 estaban todavía más relegados. Hasta ese momento no había rival para el tricampeón mundial. Cuando faltaban 3 minutos, los 10 pilotos estaban listos para tratar de registrar la mejor vuelta posible. Todos tenían neumáticos blandos nuevos. Comenzaron la vuelta a 1 minuto con 30 segundos del final. Todos empezaron a mejorar sus tiempos de manera clara, pero nadie era capaz de recortar el mejor tiempo. El reto incrementó porque Verstappen, que se encontraba en vuelta rápida, también estaba recortando sus propios cronos. La lucha en este momento estaba por el segundo puesto con los MCL38 siendo uno de los equipos más fuertes, y llegamos a pensar que Norris y Piastri se instalarían en la segunda fila, o tal vez uno de ellos compartir la primera fila con el tricampeón mundial, pero Fernando Alonso pudo sorprender y se quedó con el segundo puesto provisional, lo que era un resultado impensado para Aston Martin. Una vez más el español estaba sacando petróleo de ese monoplaza, aunque al final de todo, Checo Pérez también mejoró muchísimo, y así Red Bull se adueñó de la primera fila. Un gran desempeño por parte del mexicano. Ambos pilotos del equipo de la bebida energética tenían tiempos muy superiores al resto. Verstappen se quedó con el 1:33.660 y Pérez con el 1:33.982. Los toros fueron los únicos que lograron estar en el 1:33. Hay posibilidades de que lleguen a tener una lucha en solitario. Veremos si el mexicano llegó a encontrar ese balance que no consiguió en Japón y así igualar el ritmo de carrera de su compañero. Con esto tener oportunidades de un posible duelo entre estos 2 corredores. Todo será contestado mañana en la carrera, porque está de más decir que obviamente la arrancada será determinante. Esta es la tabla de clasificación final, donde Alonso tiene una oportunidad de podio. Todo dependerá ahora de su ritmo de carrera, pero como vemos no será fácil con los McLaren y Ferrari muy cercanos. Fue una gran quali para Hülkenberg y Bottas, que están en zona de puntos. Los condicionados para este fin de semana están justo detrás. Y además de todo, tratar de callar un poco esas críticas que han aumentado para estos 2 pilotos. Fernando Alonso era uno de los pilotos más satisfechos, llegando a superar todas las expectativas del equipo. Pero lo curioso fue que llegó a considerar abortar esa vuelta que lo dejó en la segunda fila por un error que tuvo en el primer sector. En el sector 1 tuvo un momento en la curva 1 y 2 y casi pierdo el coche. Entonces dije, ok, sigo o aborto la vuelta, porque perdí como 2 décimas en 2 curvas, pero no nos rendimos y seguimos empujando durante toda la vuelta y marcamos un buen tiempo. Hamilton tuvo una mala clasificación, sabe que va a ser extremadamente complicado llegar a los puntos, por lo difícil que es adelantar en este circuito. La razón que dio es que cambiaron muchas cosas desde el sprint para tratar de encontrar más rendimiento, aunque fue totalmente contraproducente. Lo pasé mal. Hemos cambiado muchas cosas antes de la clasificación y mira, no ha estado mal en algunas zonas, pero ha tocado sufrir. Esta mañana George y yo teníamos coches bastante parecidos, pero esta tarde hemos intentado experimentar con los coches. He ido por un camino y él por el otro, para ver si podíamos encontrar algo. Es lo que necesitamos hacer ahora, pero no ha funcionado. El piloto mexicano de Red Bull no estaba nada contento con la clasificación. Al contrario, estaba algo molesto porque al igual que sus rivales trató de encontrar más rendimiento después del sprint, algo que no funcionó. Pero Checo es optimista para la carrera. Muy mala clasificación. No pude tener esa progresión. Las condiciones cambiaron mucho el setting del auto. Hicimos mucho compromiso porque teníamos mucha degradación en la parte de atrás esta mañana. Creo que los cambios que hemos hecho ayudaron bastante para el día de mañana y esperemos sean positivo. El poleman también estaba muy satisfecho luego de todo lo que mostraron, en especial porque se dedicó a reforzar los puntos vulnerables luego de la carrera sprint.
piensa que tiene más fortalezas para el Gran Premio de China. La carrera al Steam nos dio algunas ideas sobre cómo mejorar aún más el coche. Como resultado, el coche funciona incluso mejor durante la clasificación. Estoy muy contento con cómo ha ido la clasificación. El coche funcionó muy bien y mi última vuelta en la Q3 también fue muy buena. Estoy contento de haber podido terminar la clasificación en seco. Las condiciones eran buenas y además es una pista agradable para pilotar. Después de los resultados de hoy, algunos pilotos sumaron puntos importantes. Por lo tanto, te muestro la clasificación del campeonato de constructores actualizada completamente. Y también la de pilotos, en donde Hamilton logró sumar unidades valiosas. Ha sido una campaña bastante complicada para él, por todos los problemas que ha tenido con el monoplaza. Hay otros pilotos que se mantienen bastante cercanos, por ejemplo Leclerc y Checo. Antes de pasar con el horario para el Gran Premio de China, quiero pedirle una disculpa a todas las personas que llegué a afectar por un error en el horario de la carrera sprint. No era para nada mi intención, yo me basé en la página de la Fórmula 1, pero en esa sesión en particular había otro en el inicio de la semana, y no me percaté que fue cambiado. La confusión solo ocurrió en la sesión sprint, porque los horarios para la clasificación sí estaban correctos. Por esto les ofrezco una disculpa y les garantizo que no volverá a repetirse este error, porque me comprometo a consultar en diferentes sitios para estar bien seguro de ofrecerles información real. Les pido una disculpa sobre esta situación que ha sido la primera y última vez que ocurrirá en el canal. Dicho esto, muestro los horarios del Gran Premio de China totalmente verificados. Todo será en la madrugada del domingo, así que toma tus precauciones. De todos modos, si no puedes llegar a ver la actividad de este Gran Premio, yo les estaré subiendo una vez más el resumen de la carrera. Recuerda suscribirte si te gusta este tipo de formatos de resumen. Regálame un like para que yo sepa que te gusta mi trabajo. De esta manera también nos estarías apoyando a que sea compartido este video e incrementar la cantidad de personas en la comunidad de este canal para que podamos llegar a más fans de la Fórmula 1. Te muestro aquí la parrilla de salida para el evento principal de este fin de semana. Mientras esperamos la carrera, te dejo aquí un video donde te explico qué pasaría si te subes a un monoplaza de Fórmula 1, en donde sabrás si puedes llegar a conducirlo o no. Yo me despido y nos vemos en el resumen dentro de algunas horas.